Buenas tardes a todos, Dios los bendiga enormemente. Me presento, me llamo Robert Alexander Ballén Quiñones, soy parte del ministerio en Ginebra, aquí en Suiza, y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema del día de hoy. Todo esto para acompañarlos en su ayuno, para que todo esto se haga en fe, en el amor que está en Cristo Jesús y que todo esto sea edificante y valga la pena delante del Señor. El tema que vamos a tratar el día de hoy va para todos los que creen en Jesús y vamos a ver hoy la carta de Santiago, lo que él escribió en aquella época para los cristianos de aquella época, pero que aún sigue válido para el día de hoy. Y vamos a estar en Santiago capítulo 4. Así que les invito por favor a todos los que ven este video que cojan sus Biblias y vayan al capítulo 4 de Santiago y que nos quedemos ahí verdaderamente, porque no vamos a ir a otras partes de la Biblia, sino que nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver simplemente los 10 primeros versículos y lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esas cosas. Todo este tema va para aquellos que, o mejor dicho, todo este tema habla del conflicto en el mundo espiritual y aún lo que sucede y las consecuencias, que hay en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo, que todos esos conflictos, todas esas guerras entre hermanos, todas esas separaciones, todas esas cosas que nos dividen cada vez más y que al final nos hacen perder y ese amor que teníamos al principio, que como enseña el Señor, que dejamos apagar ese amor. Entonces todo eso es para que volvamos al primer amor, para que no dejemos que ese fuego se nos apague y que se nos endurezca el corazón, sino que tengamos ese amor por nuestros hermanos, por Dios primeramente y después por nuestros hermanos, y que todo esto sea agradable en nuestra vida cotidiana, en lo que vivimos en la iglesia, y que todo esto nos evite muchos problemas. Sin tanto bla bla, les voy a leer la primera parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Yo dividí los 10 primeros versículos en 3 partes, así que la primera parte dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta parte podríamos dar un título de esos 3 primeros versículos para una pequeña referencia. Esto habla del hombre y de su corazón, de lo que es el hombre, la definición del hombre. Y para mí, y con el punto de vista de la Biblia y lo que nos enseña el Señor, es que el hombre que está fuera de Cristo, que no es cristocéntrico, pues vive su vida simplemente por placer, y vive su vida simplemente para complacer necesidades y llenar algún vacío en su corazón. Pero la verdad y la realidad es triste, porque no somos capaces en nuestra propia fuerza de llenar todos esos vacíos que hay en nuestro interior, que solamente Dios con su gran amor lo puede llenar. Y eso es una realidad, y eso lo tiene que guardar usted en su corazón. Pero entonces todo lo que nos habla aquí es las consecuencias de ese vivir por yo y no vivir por Dios o por los demás. Y es que al vivir por nosotros mismos tenemos ese orgullo, y ese orgullo conduce a la codicia, conduce a la envidia. ¿Por qué? Porque a nosotros ser orgullosos nos gusta mucho compararnos con los demás. Y tristemente, pues, al ver lo que tienen los demás siempre nos causa envidia, siempre tenemos celos. Y nos decimos, ¿por qué no tenemos lo mismo que esa persona? ¿Por qué si vivimos lo mismo que esa persona? Si estamos en los mismos lugares que esa persona, que practicamos lo mismo todos los días a la misma hora, ¿por qué ella es mejor que yo? ¿Por qué ella tiene más que yo? O aún en el ámbito de la iglesia, ¿por qué a ella la ponen a servir en esto? Que los dos somos capaces de hacer lo mismo, pero ella le dejan y a mí no. Y eso siempre lleva a conflictos y pleitos entre nosotros, y porque aquí Santiago le está escribiendo a la vida en la iglesia verdaderamente. Pero entonces aquí me gusta mucho cómo comienza Santiago, porque él hace una pregunta, y es como si él dijera: ¿qué les está pasando? ¿Cuál es su problema? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Todas esas discordancias, todas esas disputas, todas esas peleas que sean verbales o eso. Pero entonces él hace la pregunta y él mismo la responde directamente con la pregunta que viene después. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago en ese primer versículo muestra que él sabía, él estaba al tanto de lo que pasaba con esos cristianos en aquella época, con ese grupo de personas.
que habían pleitos, y él había escuchado que había pleitos, que habían guerras, que habían divisiones, una parte que estaba en contra de la otra, y cosas que se levantaban aún en la congregación que no edificaban a nadie, que no era de bendición. Pero entonces Santiago le hace la pregunta: ¿qué les está pasando? Y les da la respuesta: es por vuestras pasiones, es por vuestra codicia, por vuestro orgullo, porque son muy orgullosos y buscan vanagloria. Y eso lo explica en el versículo 2. Codiciáis, matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis los unos contra los otros, intentando alcanzar algo que no pueden en sus propias fuerzas. Y aquí pues quisiera también añadir, cuando utiliza aquí el verbo matar, matáis y ardéis de envidia, no habla directamente de matar así como pues usted y yo lo pensamos directamente, matar a alguien, quitarle la vida a alguien, sino como le enseñaba Jesús, que verbalmente se puede matar a una persona, o aún en su corazón. Y eso le cuenta a la persona como pecado, porque simplemente con maldecir la persona o tener pensamientos en contra de ella, ya nos volvemos asesinos, y eso nos enseña el Señor. Entonces aquí está hablando verdaderamente de un conflicto interpersonal entre las personas de aquella época, y que explica el origen del asunto, que codician, codician porque no tienen, matan y arden de envidia porque no pueden alcanzar, y combaten y luchan contra los unos contra los otros simplemente por orgullo y por envidia, y para saber quién tiene más cosas y quién es mejor. Y todo eso lo explica Santiago diciendo que no pueden alcanzar esas cosas y no pueden lograrlo en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque no piden, y también, aunque pidan, no saben pedir, y eso lo dice en el versículo 3. Y aunque pidan, no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en los deleites. Y eso pues verdaderamente ahí muestra lo que es un cristiano que no cumple lo que el Señor le manda. Porque aunque un cristiano sepa que el Señor le da todas las cosas, si él pide aquellas cosas que están en el corazón, pero que son cosas que no lo edifican, que no le convienen, que son simplemente para gastar en sus deleites, el Señor claramente no se las va a dar. Y es por eso que no recibimos muchas cosas. Y quiero que tomemos todos esos versículos para que usted mismo se analice, ponga en reflexión y medite sobre esas cosas, de cuál conflicto usted ha tenido con su hermano al lado. ¿Qué usted le envidia al otro? ¿Por qué le gusta mucho compararse con los demás? ¿Por qué compara a una otra persona con las demás personas y la hace sentir mal o la hace sentir bien? Tenemos que reflexionar y tomar en cuenta de que todo lo que tenemos el día de hoy, todo lo que somos, es gracias a Jesucristo, si usted lo tiene claro. Y que, como enseña Pablo, aquel que tiene un concepto de sí mismo que no es correcto, al final viene a ser como nadie, no es nadie, no es nada. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros todos somos hermanos en Cristo Jesús, y que Él nos dio y nos impartió a cada uno el Espíritu Santo para que ese sea nuestro sello y que nos demarque aún los que somos de Dios y los que son del mundo. Y eso es lo que se mete después. Y dice en el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí utiliza la palabra almas adúlteras. Y aquí pues, como usted y yo sabemos, el adulterio es el hecho de ser infiel, de pecar engañando a una persona. Cuando usted engaña a su pareja es porque usted le fue infiel, es porque usted estuvo con otra persona y hizo con otra persona las cosas que no debía hacer y que solamente podía hacer con su pareja. Pero ese es en el concepto carnal, en el concepto aquí material, o este mundo. Pero aquí Santiago verdaderamente habla de forma espiritual, y hay que tomar esto espiritualmente. Y aquí se mete con la amistad del mundo, con la amistad y la amistad del mundo. Para tener esto en claro, usted se vuelve amigo del mundo cuando usted practica las cosas que el mundo también practica, y cuando está de acuerdo usted con las cosas que el mundo también, que las cosas en las cuales el mundo influye y tienen un punto de vista diferente a lo que nos enseña la Biblia. Entonces uno se vuelve amigo del mundo cuando practicamos y actuamos como el mundo actúa, y no cuando actuamos como Jesús actuaría hipotéticamente. Y nos llama adúlteros, ¿por qué?
Pues usted y yo sabemos que cuando decidimos ir a la iglesia y aceptar a Cristo en nuestros corazones, primeramente, nos hemos dicho nosotros mismos hijos de Dios y venimos a ser parte de la familia de Dios, la familia santa de Dios. Y cuando somos partes del cuerpo de Cristo, venimos a ser la novia de Él, porque la iglesia es la novia del Cristo que murió por nosotros, de Cristo que murió por nosotros. Y somos adúlteros, y Santiago nos llama adúlteros. ¿Por qué? Porque engañamos a Jesús. Engañamos y aún mentimos contra nosotros mismos, porque profesamos ser una persona en la iglesia, pero fuera de la iglesia somos totalmente otra cosa. Y eso da mal testimonio primeramente de nosotros, pero también de la iglesia en la cual nosotros estamos y de nuestros hermanos alrededor. Y eso no es para nada edificante y eso no trae bendición. Pero entonces aquí nos enseña Santiago que estamos haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque pensamos de que a Dios no le importa o que no va a cambiar nada, pero sí. Porque el espíritu que él ha puesto en nosotros, ese espíritu funciona como un sello que nos marque, que dice que nosotros somos santos, que nosotros somos justificados, que nosotros somos santificados por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas del pasado. Y que al tener esa marca somos llamados hijos de Dios y le pertenecemos a Él, porque todo aquello que es santo es apartado para Dios. Y Él nos anhela celosamente. Y Él es celoso, pero no celoso de esa forma como usted y yo pensamos de los novios y las novias tóxicas. Sino Él es celoso simplemente por su gran amor y por su enorme gracia. Porque su gracia fue la que nos salvó y fue ese sentir que tuvo Dios en su corazón que hizo que Él viniera a ser como nosotros y entregarse en aquella cruz. Y Él nos anhela celosamente porque le pertenecemos a Él. Porque Él nos creó y Él nos formó y así siempre ha sido dicho delante de Él. Y el versículo 6 pues nos enseña una gran verdad, y si hay cualquier versículo que usted quiera guardar en ese momento, guarde este versículo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 6 de Santiago 4, guárdelo en su corazón. Y acuérdese siempre que Dios, Él resiste a los soberbios, Él no le responde, no habla, no tiene ninguna relación con las personas soberbias, vanagloriosas, orgullosas. Pero Él da gracia a los humildes. Él tiene una comunión íntima con las personas que se humillan a sí mismas delante de Dios, porque usted y yo sabemos que nosotros estamos de rodillas delante de Dios para estar de pie delante de los hombres. Y no estamos de rodillas delante de los hombres para estar de pie delante de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando practicamos las cosas que el mundo y somos llamados adúlteros delante de Él. Y la última parte del versículo 7 al 10, que se los leo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta última parte y estos últimos 4 versículos yo le pondría un título de decir que aprendemos, que nos despertemos, que dejemos esa vida doble, ese doble ánimo como menciona aquí, que dejemos de ser gris, porque Dios al uno ser gris, y cuando yo digo ser gris es cuando estamos en la parte blanca y en la parte negra somos grises, pero ante Dios no existen las personas grises, no existe el color gris, por decirlo así. O usted es negro o usted es blanco, es imposible entrar entre los dos. Usted es caliente, usted es frío, es imposible estar tibio delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él vomita a los tibios, le enseña la palabra del Señor. Así que Santiago nos aconseja y nos exhorta de que nos sometamos a nosotros mismos, de que dejemos todo orgullo, todo egocentrismo y que volvámonos al primer amor, a lo que está en Jesucristo, de que Él debe ser el centro de nuestra vida, porque Él es llamado la roca en medio de nosotros. Que nos sometamos a Dios, que resistamos las tentaciones, que resistamos al diablo, a Satanás que viene a dividirnos con nuestros hermanos, por culpa del orgullo, por culpa de la codicia aún que hay en nuestros corazones. Porque si usted y yo somos tentados, no es porque el diablo sea muy malo, es porque en nosotros ya está esa maldad. Y es por culpa de nuestra concupiscencia y los deseos oscuros y malvados y perversos en nuestros corazones que aún nosotros somos mismos engañados y aún profesamos ser alguien con nuestra boca como el pueblo de Israel, pero en nuestro corazón está lejos de Dios. Así que nos enseña Santiago que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros.
Eso es una verdad muy bonita, de que aunque nosotros, Él ya dio el primer paso en la cruz para acercarse a nosotros, pero es a nosotros dar el siguiente, y eso es una relación que el Señor ya lo dio todo, ahora nos toca a nosotros, porque como enseña Jesús, que cualquier persona que lo quiera seguir a Él tiene que tomar su propia cruz y seguirle. Nos dice que nosotros pecadores tenemos que limpiar las manos, purificar nuestros corazones. Tenemos que dejar todas esas cosas que nos apartan de Dios y que no le agradan. Porque pecar es muy sencillo. Pecar, uno puede pecar con un pensamiento, con un deseo, con un acto, con una palabra. Y pecar causa deleite y uno lo hace sentir bien, y por eso todos pecan, porque si no nadie pecaría. Pero la triste realidad es que ese pecado trae condenación, y todo el pecado trae muerte. Y si uno vive por el pecado, vive en esa esclavitud, es que uno no está en la vida que nos enseña Jesús, la vida eterna. Y si nosotros aún, después de haber escuchado todas estas cosas, si no aprendemos nuestros errores, no le pedimos perdón a nuestro hermano y tampoco le queremos perdonar a nuestro hermano que nos hizo sentir mal, y no queremos aprender y seguimos cayendo en la tentación, seguimos pecando, seguimos volviéndonos más y más amigos del mundo y engañándonos y engañando a Jesús, siéndole infiel y volviéndonos adúlteros. Eso es lo que nos dice Santiago 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y Él no nos dice esto de forma mala y que nos desea lo peor del mundo y que quiere que cada uno de nosotros vaya al infierno. Hay que tomar esto de la buena forma, y que nos dice aquí que sí o sí tenemos que aprender, aunque sea a las malas. Porque nosotros somos hijos de Dios y nuestro Padre nos ama, pero un padre que ama a su hijo lo disciplina cuando está mal. Así que si usted en ese momento está pasando por problemas, si se pregunta que usted ha sido muy bueno, que no se merece lo que le pasa o por qué tiene tantos conflictos a su alrededor, analice la situación. Analícese a usted mismo todo lo que está haciendo y que aún usted sabe que no le agrada al Señor. Que su alma se aflija, que usted se lamente, que usted llore y que su risa, en lo que usted se divertía, en las cosas del mundo, ahora se convierta en lloro delante del Señor, en arrepentimiento, para que aún usted, al humillarse delante del Señor, Él lo exalte. Y eso nos dice en el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pienso que Santiago no hubiera podido explicar esto de una mejor forma, que todo eso aquí está clarísimo. Que tenemos que simplemente humillarnos delante del Señor cada uno de nuestros días, porque sabemos que su misericordia se renueva cada mañana. Y es porque usted y yo, a pesar de que tenemos a Cristo en nuestros corazones, no somos perfectos, sino que estamos encaminados en la perfección simplemente. Pero aún nosotros seguimos pecando, siempre hay cosas ocultas en nuestros corazones, y es eso que nos puede alejar poco a poco de una relación entre padre e hijo que estamos en Cristo Jesús. Así que en ese momento, pues, quisiera orar, y simplemente en su estado de ayuno, que usted también me acompañe en esta oración, que usted cierre sus ojos y que bendiga su vida y la vida de sus hermanos, de todas esas personas que usted la puede hacer daño y que sabe que tiene un problema que tiene que arreglar. Pero todo eso comienza humillándose delante del Señor, porque como dije antes, de rodillas delante de Dios para estar de pie delante de los hombres. Padre Santo, vengo a darte muchísimas gracias por este tiempo que tú nos das, por las cosas que tú nos enseñas en tu palabra, por las verdades bíblicas y aún verdades irrefutables, Señor, que tú nos enseñas, de vivir bien, de vivir correctamente, Señor, estando bien contigo y bien con los hombres y las personas que nos rodean, Padre Santo, para que no haya conflictos en medio de nosotros y que la iglesia de Cristo prospere y continúe, Señor, sembrando esa semilla que a su tiempo da fruto y fruto que permanece, Señor. Ayúdanos para ser mejores cada día, Señor, de tomar las buenas decisiones, de no pensar en nosotros mismos, sino pensar primeramente en ti y en los demás, y que todo esto, Señor, valga la pena. Ayúdanos a vivir en el amor que está en ti, en Cristo Jesús, y que esto sea lo único que nos llene a nosotros. Te pido que tú tengas misericordia en nuestras vidas, que nos perdones, Señor. Nos humillamos delante de ti porque sabemos, Señor, que somos pecadores y que delante de ti no merecemos nada. Pero Jesús no merece todo, y si tú dices, y aún Jesús enseña que Él vive en nosotros, entonces, Señor, ya somos justificados, ya somos santificados, así que merecemos en Cristo Jesús tu perdón. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir avanzando, a tomar nuestra cruz, y aunque nos duela, Señor, que al final no sea lloro sino risa,
que tengamos delante de ti. Nos quedamos en tu presencia. Bendice a mis hermanos, Señor, que están ayunando. Ayúdales, Señor. Ayúdales a aguantar, a resistir, Señor, a apartarse de la tentación, a resistir al diablo, y que todas esas cosas, Señor, valgan la pena y valgan oro delante de ti, Señor, para que ellos salgan bendecidos y edificados de lo que tú les estás enseñando en este momento. Te doy muchísimas gracias. Nos quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un feliz día, familia.